Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su glorioso Espíritu Santo, Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos a ti nuestras palabras y te damos gracias por tanta bondad y misericordia. Todos los que estamos en este local y los que escuchan en vivo, estamos muy necesitados de ti. Y lo triste es que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de nuestra miseria humana. Por eso hoy te suplicamos que perdones la maldad nuestra, nuestra ignorancia y nuestra necedad. Y que puedas tú ayudarnos en esta hora y mostrarnos el camino por el cual tú quieras que nosotros andemos. Perdona la maldad de tu pueblo y en tu misericordia tu presencia sea la que nos gobierne y la que nos guíe. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos a ti nuestras palabras. Liberta a los cautivos. Por favor, Señor, que sean podridos los yugos de esclavitud, las cuerdas de pecado, los malos hábitos, en el nombre de Jesús. Para que tu nombre sea exaltado a través de la iglesia, que pueda ser transformada por el fuego purificador de tu Espíritu Santo. Y nosotros podamos ser los instrumentos que tú usas para testificar al mundo que tú tienes el poder de cambiar la vida de las personas. En el nombre de Jesús reprende al diablo y añade bendición a tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomarse asiento. Le voy a suplicar que se preste atención a lo que aprender esta mañana. Queremos meditar en este versículo que se llama ¿cómo viven los cristianos necios? ¿Cómo viven los cristianos necios? Yo sé que es un poco dura la silla, no tenemos las sillas adecuadas. Pero si usted presta atención, aprenderá algo, por favor. Porque el objetivo de venir al local no es entretenerme, a pasar el rato. El objetivo de venir al local es escuchar que Dios quiere hablar a mi vida para llevarlo a la práctica y luego ser la luz del mundo, la sal de la tierra que Dios desea que sea. ¿Cómo viven los cristianos necios? Y la palabra necio significa es aquella persona que insiste o se aferra a los propios errores, ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Esa es una persona necia. Persona que insiste, se aferra a los propios errores o ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su propia falta de inteligencia o su propia poca inteligencia. Se lo quiero repetir de nuevo para que se lo grabe bien. El necio es aquella persona que insiste, se aferra a los propios ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su poca inteligencia. Esos son los necios. O si lo resumimos en palabras muy salvadoreñas, un necio es un tonto. Eso es un necio. Y por eso hablamos cómo viven los cristianos necios o cómo viven los cristianos tontos. Para que usted pueda comprender el mismo, para que hablemos el mismo lenguaje. La Biblia declara que en Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o le dio un derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice el 13, de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. De manera que, así como
En un hogar hay hijos muy obedientes, también hay hijos necios. Así en la iglesia de Cristo hay hijos necios, que se aferran a sus ideas, a sus posturas, a sus errores, y aunque estén equivocados y equivocadas, persisten en hacer lo mismo. Y como dice la Escritura, que son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y qué triste es que Dios tenga que decir de su pueblo, porque mi pueblo es necio. Y es necio, dice, mi pueblo es tonto, porque no me conocieron. Y qué triste es, hermanos, cuando alguien diga, bueno, pues a mí mi padre me dejó pequeño, mi madre me dejó pequeño y solo me dio un apellido, me dio el apellido. Yo soy fulano de tal y con tal apellido. Pero nunca conoció a su padre. Nunca lo conoció. Y aunque lleva el apellido y tiene todos los derechos por ser hijo biológico y legalmente, nunca lo conoció. Y de igual manera, así hay mucha gente en la iglesia evangélica, engendrados por el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, pero dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Los tontos nunca conocen a Dios. No lo logran conocer. No logran conocer. El conocer a Dios significa dedicar tiempo a pasar con Él y con su palabra. Suena fuerte la palabra, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Porque mi pueblo es tonto. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Qué triste que el Dios de los cielos venga y te diga en tu cara, eres un ignorante, eres un tonto. Porque yo soy el que puedo sacarte de todo, y en tu necedad, en tu ignorancia, crees que te irá bien yendo lejos de mí. Te he engendrado como hijo, te deposité el Espíritu Santo, pero tú crees que te irá bien en tu cura. Y así encontrará miles y millones dentro de la iglesia evangélica. Hijos de Dios viviendo como necios. Y luego dice, son ignorantes y no son entendidos. Escuchan las cosas y siguen igual. Qué triste cuando usted a sus hijos les dice las cosas y usted los aconseja para bien y sabe que tiene la razón y ellos no son entendidos. Lo hago y me vale. Y así como los padres sufrimos, también así Dios sufre por su pueblo. Porque Dios le está dando la enseñanza a su iglesia para que cambie. ¿Sabe por qué los matrimonios están destruidos? Eso mismo. No hay comunión con Dios. Necios. No quieren caminar como la Biblia manda. ¿Cuántas veces Dios nos ha exhortado? Y seguimos en la misma terquedad. Y que esto es, y que esto es, y que esto es. Ignorantes. Qué triste que Dios piense de nosotros que somos ignorancia. ¿Y qué es lo que hace cuando su hijo o su hija necia comete cosas vergonzosas, como decir usted como padre? Y cuando alguien lo confronte, le dice, su hijo tal cosa, su hija tal cosa, va que da pena. Pues así a Dios le da pena también. Imagina el rostro de Dios cuando nos llenamos la boca y decimos, no, que somos cristianos. Y el comportamiento que tenemos no es de cristiano. Qué bueno Dios. Si este es ignorante. Qué terrible. Cuando un hijo o una hija va a hablar por uno, dice mi papá o dice mi mamá tal cosa. Yo no dije eso. Qué triste cuando nosotros andamos expresando cosas que la Biblia no dijo. Ponemos en vergüenza. Qué terrible. Por eso que es dura la palabra que el Señor de acá. Y dice, son sabios. Y la sabiduría y la inteligencia, se lo he dicho muchas veces, inteligencia es la capacidad que el ser humano tiene de retener las cosas, y la sabiduría es la capacidad de llevar a cabo aquello que ha aprendido. Y por lo tanto dice el Señor, son sabios para hacer lo malo.
la capacidad de aprender lo malo y tienen la capacidad de llevarlo a la práctica. Para eso son sabios, para hacer lo malo. Y luego dice, pero hacer el bien no supieron hacer el bien. Y por eso, a pesar de que son hijos de Dios, está diciendo cómo viven los cristianos necios. ¿Cómo viven? Y vamos a ver 4 puntos en esto. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Ahí vamos a ver el primer punto. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Cómo viven los cristianos necios? Viven engañados por su propia opinión. La opinión de ellos es más certera o más importante que lo que la palabra de Dios enseña. Por eso dice, el camino del necio es derecho en su opinión. En su propia opinión, no, ¿cómo vas a creer? Fíjese hermano que así son las cosas. En su propia opinión tiene la razón. En su propia opinión, él o ella conoce todo, ignorando los principios de la palabra de Dios. Como cuando usted a sus hijos sabe que tiene la razón, le da un consejo y dicen no. Así pasa con Dios. Necios en su propia opinión. Necios en su propia opinión. Pero ellos dicen no. En mi propia opinión yo estoy haciendo las cosas bien. Muchos cristianos dentro de la iglesia evangélica creen que están haciendo las cosas bien y es mentira. No las están haciendo bien, según su propia opinión. Y se lo vuelvo a decir, miles y millones de personas que asisten a las iglesias arderán en un infierno, porque es una realidad, guste o no guste, porque en su propia opinión creen que están viviendo el evangelio de Cristo, cuando están viviendo una falsedad, una hipocresía, una mentira, una farsa. Y nunca voy a privarme de decir esto, aunque caiga mal. Cristianos mentirosos que creen que están agradando a Dios, pero no agradan a Dios. No tienen vida de oración, no tienen vida de palabra, no tienen vida de nada. Solo tienen vida social. Y creen que ser cristiano es eso. Creen que ser cristiano no es sufrir. Seguir a Cristo significa pagar un precio. No somos cristianos cuando nos reunimos en el templo. No somos cristianos solo porque andemos con una Biblia bajo el brazo. No somos cristianos porque tengamos infinidad de versículos en la mente. No somos cristianos por eso. Nosotros tenemos una misión en este mundo como la iglesia de Cristo. Es ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero muchos no somos ni sal. Y si la sal pierde su sabor, dice que no sirve más que para ser hollada, para ser pisoteada. Muchos cristianos son pisoteados por los compañeros de trabajo, por los jefes, por los inconversos, por los vecinos, porque perdieron su sabor, se perdió el respeto. Ya no lo respetan. Porque perdieron la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la gracia de Dios son el hazmerreír de muchos, porque perdieron el sabor. Porque en su propia opinión creen que están haciendo las cosas bien para Dios. Aunque no digan amén, así estamos muchos, no la mayoría. Así estamos. Pero creemos en nuestra ingenuidad que vamos al cielo. Creemos en nuestra ignorancia que vamos al cielo. Y en nuestra propia opinión que estamos haciendo las cosas bien. No se dan cuenta que su camino está equivocado hasta que ya es muy tarde. ¿Cuánta gente persiste en lo mismo? Persiste y persiste y persiste y persiste. Proverbios 7:23, miren lo que dice. No se dan cuenta hasta que ya están en el problema. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El ave se apresura a la red y no sabe
¿Qué dice? Que es contra su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la flecha le atravesó el corazón. ¿Cuántas personas en su terquedad se vienen a dar cuenta si tenían razón mis papás? Si tenía razón mi esposa, si tenía razón mi hija, si tenía razón el hermano, tenía razón el pastor. Ayer hablaba con alguien, somos amigos desde hace 31 años, y platicábamos, y tiene una crisis ella. Esta persona nunca la va a conocer, no es ni de aquí, y se separó de su esposo hace un año. La segunda vez que su esposo le era infiel y la abandonaba, la dejó con sus 3 hijos. Lo triste es que ahora ya sus hijos ya son hombres, tienen 21, 19 años, una niña de 12, y los papás se le pararon al papá y le dijeron: ya basta, no vas a molestar a mi mamá. Hace un año. Si tenés otra mujer, andate. Se fue. Ayer me decía: quiero hablar con usted. Ah, ok. ¿Qué pasó? Me vino a buscar mi ex esposo. Ah, qué bueno. Y ella llorando me dice: yo no puedo. Ella no es cristiana. Él sí fue cristiano. Yo no puedo perdonarlo. No tiene que perdonarlo porque lo merezca, es porque usted necesita ser feliz. Sí, pero no quiere. Le irá mal. Y no le voy a detallar más. Lo que quiero decirle es que el esposo llegó donde ella a decirle: quiero que me perdones y quiero que volvamos al matrimonio con mis hijos. Y esta persona, que también yo la conozco, le dijo: no quiero volver a contigo. ¿Cómo no? Perdonarme, dame una oportunidad. Porque la persona con la que yo me fui ya me engañó 3 veces. Y me di cuenta que soy un tonto, que perdí mi esposa, que soy una gran mujer, y me di cuenta. Perdí mis hijos. Y perdí todo. Y yo quiero que me des la oportunidad. Me digo: ya no quiero. Está muy plantada la amiga mía. Yo le voy a orar por usted. No, yo no quiero por mí por eso. Yo ya no. Pero la cuestión que esta persona viene y reconoce, no es necio. Repitió lo mismo 2 veces. Hasta que ya es muy tarde. ¿Y ahora qué? Se quedó sin el plato y sin la sopa. Tarde reconoció echar a perder 21 años de matrimonio solo por un momento de placer, y se va con otra persona y le engaña 3 veces. Eso es triste. Y para que más le ardiera, con su hermano lo engañó. ¿Cómo lo ve? Pero ella la sabe en su propia opinión. Es mucho cristiano. Sírvale a Dios. Ore, lea. No sabe. Yo no necesito eso. No lo necesito. Pero déjeme decirle que sí lo necesito. Y el problema será que muy tarde podrá darse cuenta. Hay un dicho secular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo digo: no, sí saben que lo tienen. Lo que pasa es que piensan que nunca lo van a perder. Ese es el gran problema. El necio, el cristiano necio, sabe más que Dios. El cristiano necio siempre tiene la razón. El cristiano necio siempre dice: no, esto es y esto es. Bienvenido. El cristiano necio siempre va a reconocer. El cristiano necio dice, Hebreos 11:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo necesito. Hubo alguien que me dijo: Elías no se congregaba. ¿Y usted tiene el calibre de Elías? Que si la palabra de Dios dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, entonces Dios no está equivocado. Si está escrito es porque Dios desea que nos congreguemos.
Si está escrito en que le sirvamos, yo lo deseo. Pero el necio es su necedad. Y luego el necio, ¿qué dice? Después se lamenta y llora. No, ¿y por qué? No. Ya te puse a pensar por qué todo te está saliendo mal. ¿Por qué todo te sale mal en la vida? No, si yo me congrego, sí, está bien, pero quieres vivir según tu propio criterio, no el criterio de Dios. No, usted puede congregarse todos los días. Y usted puede hasta llevar y servir, ir desobedeciendo la palabra de Dios. Es que el secreto es obedecer la palabra de Dios. Sabios para hacer lo malo. Pero esa es la primera característica del cristiano necio. Que él cree que sabe más que Dios. Viven engañados por su propia opinión. Cristianos en las congregaciones que no se pueden corregir. No, es que le vaya a decir algo. Y le aceptan en el instante por las espaldas. Pastor, ¿sabe qué se cree? Y lo más triste es que lo comparten otra y otra persona. Me viene a contar a mí. Y yo sé quién es hablar de mí, a mi risa me da. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Y no somos parte del cuerpo de Cristo, pues. Si eso es normal. No, yo sé que tenemos deficiencias como cristianos, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que tenía la razón. El cristiano necio está engañando en su propia opinión. El segundo, Proverbios 26:11. Ya vamos a terminar. No vamos a tardar mucho. Proverbios 26:11. ¿Qué dice? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cómo viven los cristianos necios? Viven repitiendo sus errores y sufriendo las consecuencias. Lo vuelven a repetir y sufren las consecuencias. Y siguen. Mire, me he escuchado una frase que dicen algunos cristianos evangélicos que dicen, yo lo he escuchado: estoy viviendo una vida de perro. Cristianos evangélicos que dicen, estoy viviendo una vida de perro. Otros en buen salvadoreño dicen, estoy tirado al chucho. Cristianos evangélicos dicen que no le encuentran sabor al evangelio. Y muchos cristianos repiten lo mismo, le fue mal y siguen en lo mismo, le fue mal y siguen en lo mismo, le fue mal y siguen en lo mismo, y siguen en lo mismo, y están repitiendo. El problema es que se van cauterizando, su corazón se endurece y ya se les hizo eso ya un hábito. Siguen en lo mismo. Solo buscan a Dios en la aflicción y cuando les resolvió todo, vuelven a hacer lo mismo. Y vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y no cambian. Y son hijos de Dios, pero no disfrutan el evangelio. Tienen ese hábito. Tienen una vida tirada al chucho. Mi vida es como la de un perro de mundo. No le encuentran sabor porque repiten y repiten lo mismo. Si ya probaste, iglesia, si ya probaste que lo que estás haciendo no te dio resultados positivos, ¿por qué persistes en lo mismo? Por orgullo. Trágate el orgullo, eso no te va a engordar. Te van a engordar las pupusas que te comen. El orgullo no te engorda, trágatelo. Te equivocaste, dices, sí, me equivoqué. Pero no vas a que digas, me equivoqué y vas a seguir igual. Me equivoqué, bueno, voy a ser diferente. Señor, ayúdame a ser diferente. Te va a costar, no es fácil, pero vas a hacer el esfuerzo de ser diferente. La gente, Dios mira tu esfuerzo. No, Dios mira tu fe. En el Biblia no encuentra que Dios mira tu esfuerzo, Dios mira tu fe. Dios mira tu obediencia. Eso es lo que hago. O sea, hay mucha gente que puede esforzarse en ser desobediente y no tener fe. Entonces la Biblia es clara. Como el perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. Qué triste estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Como le pasó a mi amigo. Fue infiel la primera vez. Lo perdonaron y volvió a hacer lo mismo. Perdóname, quiere volver. Nel, le dije, en buen salvadoreño. No, ya no. Hoy tengo mis hijos que me apoyan.
Y los hijos se le plantaron. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Que llegó llorando y en pleno centro de la catedral se le tiró de rodillas. ¡Qué vergonzoso! La necedad. Repitiendo lo mismo, vendrán consecuencias. Vendrán consecuencias. El necio, el cristiano necio sigue repitiendo lo mismo. Le estoy yendo mal y sigue lo mismo, 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 y no entiende. Y Dios lo aprieta por un lado y lo aprieta por otro, y lo sigue apretando, y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sigue. Esa es la segunda característica. Proverbios 23, 35. Aquí es lo que piensa el que repite su necedad. Proverbios 23, 35. Son tan tontos y dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¡Qué terrible! El necio le va mal y en el instante sí, pero otra vez vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo. Llegar a cauterizarse la conciencia y dar, me hirieron, pero no me dolió. Me azotaron, pero ni sentí. Porque la conciencia se cauteriza. El corazón se endurece y ya no se da cuenta que está sufriendo las consecuencias. Sufriendo las consecuencias y sufriendo. Como el perro que vuelve al vómito es aquel que repite su necedad. Si ya probaste que lejos de Dios, en desobediencia a Dios, te fue mal, y entonces, ¿por qué seguir en lo mismo? Es que servir a Dios cuesta. ¿Y quién te dijo que era fácil? No, hasta el mismo Jesús lo dijo, pues en el mundo tendrán aflicción. Pero ¿qué es mejor? ¿Sufrir un poquito acá que ir a sufrir al infierno una eternidad? Es mejor caminar en obediencia aquí con Dios, a pesar de las murmuraciones, de las críticas, que a querer seguir siendo el mismo tipo de persona necio o necia. Proverbios 1, 32. La tercera característica de cómo viven los cristianos necios. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Cuál es la tercera característica? Viven buscando la prosperidad, pero esa misma prosperidad material los destruye. ¿Sabe? Si de hecho Dios anhela que su iglesia esté bien financieramente. Allá donde estuve en Usulután le hice ver eso y le ponía el ejemplo. Ustedes como padres quieren que sus hijos anden mendigando y recogiendo botellas y buscando entre la basura para comer. No, dijeron, pues tampoco Dios quiere eso para ustedes. El problema es que muchos de nosotros nos enfocamos en querer tener posesiones materiales. La prosperidad de los necios los echará a perder. Muchos empezaron a caminar bien con el Señor, caminando, buscando a Dios, sirviendo, y Dios empezó a proveerles. Pero luego, cuando empezaron a ser prosperados financieramente, se desviaron. Ya no buscaron a Dios por lo que era, sino por los beneficios. Y se cumple lo que dice en la palabra, Marcos 4:19. Búsquelo por favor conmigo. Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Qué tremendo! Los afanes, la codicia de las riquezas de otras cosas entran al corazón, y por eso la palabra ya no puede producir fruto, porque la prosperidad de los necios los echará a perder. Muchos cristianos que empezaron a caminar bien, empezaron a ver posesiones materiales y se olvidaron de Dios. Y al final, déjeme decirle, no se llevan nada. Ayer hablaba con un hermano que es pastor y me causó gracia. Él decía, a la iglesia evangélica de un 5, aunque su padre era pastor, y un tiempo él fue predicador. Tenía mucho dinero. Hace unos días atrás murió. Dejó todas las posesiones que tenía. Todas las posesiones. Dejó terrenos,
dejó máquinas de construcción y no se llevó nada. Y su alma se perdió porque no quiso nada con Dios. Dijo en el hecho de su muerte que no necesitaba a Dios y que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que él había hecho por el amor de Dios. Ese hombre fue predicador del evangelio, pero empezó Dios a prosperarlo y empezó a poner negocios y trabajos y empezó a prosperar. Y la prosperidad de los necios, la prosperidad de los tontos los echará a perder, lo echó a perder. Qué triste oír el desenlace de eso. Su padre fue pastor y él decía, no, voy a enfrentar las consecuencias como él, no necesito de Dios, y dejar un montón de propiedades. No era millonario, pero por lo menos $1 millón lo dejó en propiedades y en dinero. ¿Y de qué sirvió tanto? Porque muchas personas se afanan. Oigan qué tremendo lo que dice este, y analízalo bien. Los afanes de este siglo. ¿Cuántos están tan afanados en la limpieza, en los quehaceres, que no hay tiempo para Dios? Muchos están afanados en los trabajos, que no hay tiempo para Dios. Muchos afanados en los negocios, que no hay tiempo para Dios. Muchos afanados en convivios sociales, que no hay tiempo para Dios. Muchos afanados para querer agradar a los demás, que no hay tiempo para Dios. Los afanes de este siglo. Y luego dice, el engaño de la riqueza. El dinero es un engaño. Dios anhela, escúchame bien, Dios anhela que su iglesia esté bien financieramente. Ese es el propósito de Dios. El problema es cuando la riqueza te engaña, cuando tú cambias a Dios por las riquezas, cuando buscas a Dios ya no por lo que Él es, sino por lo que te da. Tu corazón se desvía. El engaño de las riquezas. ¿Y qué dice? Y las codicias de otras cosas. Y muchos dicen, no, yo no codicio, no, yo no tengo dinero, pero andas codiciando, quieres un Samsung S22 que no sirve, dice. Estaba viendo las noticias que hay mal, que yo quiero un carro, que yo quiero una casa, y no está mal, que quiero tener una posición. Las codicias de otras cosas o de otras personas. Me decía alguien, yo quisiera ser como fue el rey David, de veras, conforme al corazón de Dios. No, que tenía muchas mujeres y Dios le perdonaba. Imagínense qué mentalidad de ese hombre. Espero que aquí no hayan hombres así que quieran ser como Salomón, porque van a tener que vivir con 1000 suegras. Imagínense la mentalidad de esta persona, servidor de una congregación, músico y cantante. Y así dijo, quisiera ser como David, conforme al corazón de Dios. No, que David tenía muchas mujeres y Dios le perdonaba todo. Qué tremendo, qué mentalidad, qué desubicados. Gente desubicada en el evangelio. Gente que no entiende. Viven buscando la prosperidad, pero esa misma los echa a perder, los aleja de Dios. Quisieron tener una vida material mejor, pero se apartaron de Dios. Así viven los necios. ¿Y el cuarto punto, por favor? Proverbios 26:3. Ya vamos a terminar, amada iglesia. ¿Cómo viven los cristianos necios? ¿Qué dice? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno o el burro, y la vara para la espalda. ¿Para la espalda de quién? Entonces, los cristianos ¿cómo viven los cristianos necios? Es que hay mucho dolor y sufrimiento. Todo cristiano necio le va a tocar vara, para las espaldas, y la vara para las espaldas del necio. Pero hay cristianos que se han hecho masoquistas, ya se acostumbraron a vivir con dolor. Y le pegan una, y le pegan otra, y sigue, y ya le hace falta. Hoy no me ha pegado, Dios me tocó, dice, ya lo desafían. Sí, porque no han entendido corriendo a cosas caer en manos de un Dios vivo. No han entendido todavía. Por eso el texto base que teníamos es bien sorprendente cuando Dios dice eso, que mi pueblo es un pueblo ignorante.
Mi pueblo es un pueblo que no me conoce. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Por amor de Dios, amada iglesia, si nosotros tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué persistir en lo mismo? A los cristianos que viven como necios, siempre les va a ir mal. Siempre. Tras una leñateada, otra garroteada, y no van a entender. Pero qué terrible, hermano. Quiero decirle algo. ¿Sabe que el propósito de venir al culto no es venir a entretenernos y pasar el rato? Porque si usted está aquí en esta mañana por eso, usted me ha entendido. Y permítame el atrevimiento de decirle que es necio, ignorante y que no conoce a Dios. Eso se lo digo yo. Necio, ignorante, que no conoce a Dios. Porque el objetivo de reunirse en el local de la iglesia es para encontrarnos con Dios, irnos edificados, irnos bendecidos y que nuestra vida sea transformada. Pero venir a la congregación, venir al local, solo a sentarse 2 horas, a medio cantar y ni cantarle bien para Dios y entretenerse y salir de ese portón y seguir siendo igual, son necios, ignorantes, no conocen a Dios. No se dan cuenta de las bendiciones espirituales que Dios tiene para sus vidas. Y muy tarde se darán cuenta, porque dentro de poco sonará la trompeta, el rapto será, y muchos no quieren creer eso. Hoy no se predica del rapto, hoy no se predica del infierno, porque la gente se va a ofender. Que se ofenda, es mejor que se ofenda en un momento, y quién sabe si Dios los logre convertir y los reconvenga y se vuelvan del camino de terquedad en el que van y se humillan delante de Dios. Es mejor eso. Es mejor caer mal un rato, pero allá en el cielo lo puedan agradecer. Es mejor ser aborrecido y odiado por decirles necios, ignorantes, no conocen a Dios. Y no es porque Dios se anda escondiendo. Dios no dice, búscame, y se va a esconder Dios, ¿no? Para que no me encuentre aquí escondido. Dios no es así. Si Él dice, buscadme y viviréis. Si Dios te ha dicho, buscadme, es porque Dios quiere que le conozcas. Si Dios en esta mañana te ha dicho y yo te he pedido que me busques, es porque me voy a dejar encontrar por ti. Si yo te traigo esa mañana para confrontarte, no es porque no te amo. Es porque Dios sabe que no puedes seguir viviendo una vida cristiana como necio. Necesitas cambiar tu actitud para con Dios. No puedes seguir siendo igual. Si lo que te espera es sufrimiento y dolor, o ya te volviste masoquista, que te va mal y sigues igual, y sigues igual, y sigues igual. Y tú, no, es que yo no puedo. ¿Y acaso tú crees que Dios no sabe que no puedes? Es que yo no tengo fuerza. No, Él prometió, yo multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Es que si yo no hago esto, ¿y cómo voy a comer? Y no dice Él, no te dejaré ni te desampararé. Si sus promesas están en la Escritura y sus promesas son reales. ¿Está algún afligido? Haga oración, dice la palabra. Así dice la palabra. Está alegre, cante alabanzas. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Si la Biblia no se equivoca, el cristiano decide vivir como necio y de fracaso en fracaso. Y se lo vuelvo a decir una vez más, y se lo dije a las iglesias que estaban reunidas allá, que eran como unas 12 iglesias. Yo les dije, la iglesia evangélica es ignorante y por eso viven de gracia, porque andan buscando cuestiones financieras, posesiones materiales, sabiendo que en ese espacio donde los van a agarrar no les van a meter ni la ropa, nada les van a meter. Lo único que van a llevarse de ¿qué es lo que van a llevar? El mal olor que echaban, el tufo. ¿Cuál es la obsesión de trabajar tanto? ¿Cuál es la obsesión de montar un negocio tan grande para ni siquiera compartirles, ni para hacer crecer la obra de Dios? ¿Cuál es la obsesión tan grande ni siquiera para ayudar a la familia? Si hasta a la mamá le dan lo que le sobra, al papá le dan lo que le sobra, a los pobres viejitos. ¿De qué sirve trabajar tanto para negarle a los hijos?
¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le niegues a tus hijos, a tu esposa? Le niegas y con otra gente en particular no te importa, más si es la amante. O el amante te va de bolsa, pida lo que quiera, mi reina. Tu reina es tu esposa, tu rey es tu esposo. En la casa. Qué tristeza es ir a comer a un lugar y que anden viendo los precios. Yo voy a pedir por todos. Te pesa gastar en la familia cuando en gente en particular no te pesa gastar. Solo tanto tenemos para gastar. Y cuando te invitan a un cumpleaños que quieres quedar bien, te vas a comprar un regalo caro. Pero a tu familia le pesa gastar en ello. Viven como necios. Hay cristianos necios que tienen amantes y se derriten cuando la amante con cara de inocencia, que es una gran perversa, le dice: gordo, ay señor, gordo, y parece fideo el prójimo. Si ni cabe el gordo. ¿Qué querés, mi amor? Mira qué bonitos esos zapatos, gordo. Y aunque sabe que es la comida de sus hijos, ¿y cuánto valen? $70. Déselos, por favor. Y llega a la casa, el muy desgraciado, y le dice la esposa: mi amor, viejo, ¿qué crees? Viejo, fíjate que ya los zapatos ya no quiere, gordo. ¿Por qué no decir gordo vos? La amante le puede decir gordo, pero la esposa no. Es que ya se me rompieron. Agarra dinero, llévalos al zapatero o coserlos. Si aguantan 2 años más. Esa es la actitud del necio. Hay cristianos así, cristianos sin vergüenza, que tienen amante y que son hijos de Dios. Pero cuando Dios pone la mera en ellos, los va a traer y les va a pegar una mal matada. Se la va a pegar. Y hay cristianas así, hijas de Dios, que tienen al otro. Que tienen al otro. Es bien triste, hermano. Pero esta es una realidad de la iglesia evangélica. Vergonzoso, pero es una realidad. Cristianos que viven como necios. Tienen la oportunidad en la vida de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de Dios, como hijas de Dios, pero prefieren vivir en necedad. Y cada vez que escuchan una palabra, sea donde sea, Jesús dijo en una ocasión: no, yo no voy a juzgar a nadie. La palabra que les he hablado, esa los va a juzgar. La palabra que esta mañana escuchaste en aquel día, te va a juzgar. No habrá excusa. Delante de Dios te va a juzgar. ¿Por qué vivir como necios si puedes vivir una vida especial aquí? ¿Por qué? ¿Por qué ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña? ¿Por qué no cambiar el concepto que Dios pueda tener de su iglesia o de su pueblo? Porque mi pueblo es necio. ¿Por qué no cambiar esa frase de los labios de Dios que diga mi pueblo es necio y que mejor digan: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento? Esta es mi hija amada en quien yo tengo contentamiento. ¿Cómo crees que se siente Dios con tu cristianismo? Yo no vivo contigo. No estoy contigo en tu casa, en tu trabajo. ¿O qué crees tú que piensa Dios de ti? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti, de tu cristianismo? Porque si tú crees que estás viviendo bien el Evangelio, pero vas en contra de la Biblia, déjame decirte que lo que veíamos hace un momento, el necio en su propia opinión cree que está bien delante de Dios. Me decía, y con eso termino, ayer mientras platicábamos después de la vigilia, me decía el hermano y me decía: mi criterio y mi opinión personal sobre este tema de la Biblia es, y le interrumpí, le dije: hermano, con todo respeto, y no lo tome mal, su opinión y la mía, su criterio personal y el mío, son nada, son irrelevantes con
conforme a lo que la Biblia dice. Aquí lo que usted y yo pensemos o creamos en nuestro propio criterio personal, le voy a hablar en vulgar, a Dios le vale un sorbete. A Dios lo que le importa es lo que Él dice en su palabra. Si le gusta, bueno, y si no, también. Dios no va a cambiar su palabra solo porque usted y yo nos sintamos bien. Su palabra es real. Si le gusta, bueno, y si no, mala suerte. Y yo tengo dos opciones: rebelarme contra Dios o someterme y obedecer. Rebelarme y que me vaya mal, o someterme y que me vaya bien. Pero como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Oramos en esta hora. Y mientras oramos, a mí me encantaría de sus palabras sinceras, que sus palabras sinceras le expresen a Dios. No una oración como siempre las hace por salir del compromiso, que bueno que ya terminó el servicio, ya nos vamos, sino una oración en la cual pueda expresarle a Dios. ¿Por qué no se examina en esta hora qué piensa Dios de su cristianismo? ¿Por qué no medita y diga: Señor, ¿qué piensas tú de mí? Porque usted puede seguir igual y a mí no me va a afectar en nada. Usted puede seguir viviendo de la misma manera que le plazca, que a mí no me afecte en nada. Pero ¿por qué no en esta hora meditar en su corazón? Y en vez de vivir como necios, vivimos como sabios. ¿Por qué en vez de vivir en necedades, por qué no vivimos con inteligencia? ¿Por qué en vez de ir por el camino equivocado, retomamos el camino correcto? Mirad pues cómo andéis, dice su palabra, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos exhorta en esta hora a que no vivamos como necios, sino que veamos de una forma sensata, que seamos entendidos. El rey David escribió en una ocasión: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David con mucha paciencia esperó, pero mientras David estaba esperando, él estaba orando, porque él dice: se inclinó y oyó mi clamor. Estaba en el problema, pero David estaba orando. Dice: él me oyó, y luego que me oyó, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, me sacó de donde yo había caído. Quizás tú has caído muy bajo en esta hora, quizás tus pasos te han llevado lejos de Dios por la necedad que has querido vivir, pero dice que a David lo sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y luego enderezó mis pasos. ¿Tú crees que Dios metió a David en ese pozo de la desesperación? No, fue David por sus malos pasos, porque él dice: él enderezó mis pasos, y tú no puedes enderezar aquello que no está torcido. Los pasos de David se habían desviado, estaban torcidos, pero Dios los sacó. Él enderezó mis pasos, dice. Dios no metió a David en ese abismo, no lo metió en ese pozo de desesperación. Estaba desesperado, sus emociones lo estaban traicionando, y por eso David pudo comparar su tormento con un pozo donde había caído. Pero dice que él había clamado a Dios y Dios oyó, y Dios en su misericordia lo sacó del lodo cenagoso, de ese lodo podrido, de eso que apestaba, donde nadie se hubiera querido acercar a sacar a David de ese lugar. Pero Dios sí lo sacó y lo puso en un lugar espacioso, dice, porque eso es lo bueno de Dios.
te puso mis pies sobre peña, lo puso en algo sólido. Y no solo lo puso en peña, sino en un lugar espacioso, amplio. Porque Dios es capaz de darte una nueva vida, algo mejor. Luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios mismo hizo que David se sintiera agradecido y le cantara a Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tu proceso de dolor, Dios lo ha permitido. Él permitió que por tu necedad cayeras en ese abismo. Él permitió que por tu necedad cayeras en ese pozo de desesperación. Él lo ha permitido. Pero esta mañana Dios te dice, tú caíste, pero yo te saco. Pero tienes que clamar a mí. Porque quiero poner tus pies en un lugar sólido, en un lugar espacioso. Porque servirás como ejemplo para muchos. Pondré cántico nuevo en tus labios. Lo oirán muchos y van a temer. Lo oirán muchos y van a aprender a confiar en mí. Que si yo pude sacarte de esa situación, también puedo sacarlos a ellos. Te equivocaste, como todos lo hacemos. Pero a esta hora, en el nombre de Jesús, tienes la oportunidad de dejar de caminar como necio, rectificar. No tienes fuerza, el orgullo te domina. Dile a Dios eso. Ayúdame, ayúdame. Damos honor a ti en esta hora, Señor. Damos honor a ti, Padre. Ruego por la vida de mis hermanos y hermanas que están acá. Por Luis Enrique Molina, por Berta de Hernández y Carlos Hernández. Por Leticia de Molinas.